Dr. File. El 11 de septiembre del 2001, el planeta entero fue testigo del peor atentado terrorista de la historia. 2 aviones repletos de pasajeros, tripulantes y de un puñado de extremistas islámicos chocaron en contra de las Torres Gemelas y el Pentágono, provocando que el planeta entero cambiara de rumbo hacia la incertidumbre. En total, fueron 3.016 muertos y 6.000 heridos durante esa jornada, que concluyó con el derrumbe inesperado de las Torres Gemelas. Fueron 200.000 toneladas de acero que se desplomaron de un momento a otro desde una altura de 400 metros aproximados. El incendio posterior fue de tal magnitud que los bomberos tardaron 100 días en extinguir las llamas y cuyo registro tóxico generó una verdadera epidemia de cáncer que afectó aproximadamente a 1.655 personas. Luego del derrumbe de las Torres Gemelas, nombres como Osama Bin Laden, Al-Qaeda y yihadismo ingresaron de golpe a nuestro lenguaje colectivo. George Bush, expresidente de Estados Unidos, aplicó venganza y un mar de sangre se derramó durante años en el Medio Oriente. El planeta entero se vio de frente al cambio de todos sus paradigmas sin ningún previo aviso. A 18 años del ataque a las Torres Gemelas, Dr. File nos expone todos los hechos y los misterios más profundos de este feroz ataque. Bien, estimados amigos, ya estamos listos junto a Dr. File para nuestro encuentro de los días viernes. La contingencia se marca por el inicio del juicio a los supuestos responsables de este atentado, pero también hay algo que es relevante, que tiene que ver con el 11. El día 11 de septiembre, por lo menos para los chilenos, es un día también de reflexión. 11 de septiembre en Estados Unidos. El 11 tiene una significación especial. Dr. File, buenas noches. Hola, Eduardo. A todos los amigos y amigas allá en casa. Momento de renovación, por cierto, y también de conocer un poco del 11, porque es un número maestro que tiene una simbología a nivel espiritual muy alta, Eduardo. Tú lo mencionaste, el 11 es un número que nos ha marcado a nosotros desde, el comienzo de nuestro origen como país y que dice relación con todo lo que es la duplicidad y la contradicción que hay que ir desentrañando y que hoy día lo vamos a hacer porque 1 simboliza el hombre, 1 más 1, 2 simboliza la mujer. Por lo tanto, detrás del 11 de septiembre y del número 11 hay una verdad manifiesta y una verdad oculta, Eduardo, que nosotros hoy día vamos a desentrañar y que tiene directamente relación con lo que nosotros hacemos aquí, en nuestro programa, con todo el equipo de Mentiras Verdaderas. Porque si este camino espiritual se cumple, Eduardo, nosotros desde acá vamos a recuperar con verdad y con amor la fe en la humanidad. ¿En qué sentido? En que allá, en el hemisferio norte, en Washington, abunda la mentira, Eduardo. Nosotros de acá vamos a exponer la verdad y se va a equilibrar todo lo que es, este mensaje profundo a nivel espiritual detrás del número 11, número maestro. Y por último, no olvidar, 11 de septiembre de 1541, el cacique Michimalongo devastó y destruyó Santiago. 11 de septiembre de 1541, Carlos Ibáñez del Campo, golpe de Estado, se toma el poder. 11 de septiembre de 1973, golpe en la moneda y todo lo que ha venido después. 11 de septiembre de 1980, el pueblo chileno ratifica a Pinochet
como presidente. Y por cierto, 11 de septiembre del 2001, Torres Gemelas, 11 de marzo del año 2004, atentado en España. Número maestro el 11, Eduardo, que nos marca la sangre de nosotros y que detrás hay una contradicción y duplicidad. Dos caras que hoy día vamos a conocer. Exactamente, son después de 18 años, ¿no? Recién comienza el juicio contra las 5 personas que están siendo investigadas. Arriesgan pena de muerte estos 5 musulmanes que han estado detenidos en la cárcel de Guantánamo, donde fueron víctimas también de apremios legítimos. El juicio va a comenzar un día 11 de enero del 2021. Mira el número como se va repitiendo. Pero nos vamos a enfocar justamente esta noche en los supuestos, así tiene que ser señalado, autores intelectuales de este atentado contra las Torres Gemelas. ¿Qué le parece, doctor Fay, que comencemos recordando qué es lo que sucedió, cómo ocurrió, cuáles fueron los hechos de aquel 11 de septiembre de 2001 que probablemente está en la memoria de todos nosotros desde la perspectiva de lo que estábamos haciendo, cómo nos descubrió, cómo nos pilló? Pero de lo que ocurrió allá sería bueno contextualizar. 8:46 de la mañana de aquel 11 de septiembre del año 2001. El primer avión choca contra las Torres Gemelas, el vuelo 11 de American Airlines. El vuelo 11. Vuelo 11. Al poco rato después, para conocer el ataque al fin y al cabo, el vuelo 175 de United Airlines a las 9:03 golpea la segunda torre, la Torre Sur. Eso fue, y así comenzó, y así despertó el mundo aquel día. Mientras eso ocurría, Eduardo, mientras los aviones golpeaban las Torres Gemelas, el presidente de los Estados Unidos se encontraba en Florida, en un colegio con un jardín infantil. Y es bueno recordar lo que ocurrió en ese momento, cuando precisamente a George Walker Bush aquí lo estamos viendo, cuando se le informa precisamente de que están siendo atacadas las Torres Gemelas. Una escena que ha dado para muchísima especulación durante, todos estos 18 años. Se acercan a avisarle, mira. Se acercan a avisarle y en ese momento, esta es la reacción del expresidente de los Estados Unidos. Muchos se preguntan por qué el presidente no pidió permiso, se levantó, porque estaban atacando sus Torres Gemelas, Eduardo. Por lo tanto, primer antecedente muy importante que hay que conocer, la reacción del expresidente de los Estados Unidos en el marco de ese ataque y de ese día que recién comenzaba. Porque, ¿qué es lo que sucedió después? A las 9:37, supuestamente el avión del vuelo 77, también de American Airlines, habría impactado el Pentágono. Y el cuarto ataque o el acontecimiento es el famoso vuelo 93 de la United Airlines, donde en el fondo desapareció en un momento dado el Boeing 747. En la ocasión, para poner los elementos iniciales, se atribuyó, esto a un grupo Al-Qaeda, 19 supuestos terroristas, al menos esa fue la versión inicial para poner, y en total, muchos muertos solo por los que murieron adentro de los aviones. 92 pasajeros en el primer avión, 65 en el segundo, y así suman las muertes, Eduardo. Después de estos sucesos, Estados Unidos culpó a Osama Bin Laden como autor intelectual de los atentados y de su organización Al-Qaeda. ¿Cuál fue el destino de Osama Bin Laden? ¿Qué ocurrió con Al-Qaeda? ¿Qué comienza ese día en la historia reciente de la humanidad? Lo hablamos junto a Dr. File al regreso de la pausa. Estamos en Mentiras Verdaderas.
Toda evolución cultural únicamente puede ocurrir como consecuencia de una transformación interna. A la fuerza no hay que buscarla fuera de uno mismo, en lo superficial o lo material. Únicamente a partir de la sabiduría del sujeto íntimo podremos crear una nueva visión para Sudamérica. Cada episodio de la Escuela de la Fuerza lo vamos a dividir en dos grandes partes. En la primera conoceremos lo real y en la segunda plantearemos nuestra reformulación, nuestra visión para construir una sociedad mejor. Bienvenidos a la Academia. Estamos de regreso esta noche de viernes junto a Dr. File. Estamos hablando a propósito del inicio del juicio a los supuestos autores del atentado del 11 de septiembre en Estados Unidos, sobre los hechos que se fueron suscitando y las especulaciones que hay respecto a este acontecimiento. Yo he planteado que después de conocidos estos hechos, Estados Unidos termina culpando a Osama Bin Laden y a su organización llamada Al-Qaeda como los responsables. ¿Cuál fue el destino de Bin Laden y de Al-Qaeda posterior a ese 11 de septiembre, Dr. File? Destino incierto es el que tuvo finalmente Osama Bin Laden, el principal responsable y a donde apuntaron los dardos del gobierno de los Estados Unidos. Nadie vio su cuerpo al fin y al cabo. Nadie sabe dónde fue lanzado Osama Bin Laden. No hay ni una fotografía de su deceso. Y en este sentido, Eduardo, uno tiene que señalarlo porque los dardos apuntaron primero a Osama Bin Laden y a la red, Al-Qaeda, que es una red de yihadistas islámicos, vinculados a todos estos acontecimientos. Eso fue la primera, digamos, hacia allá apuntó Estados Unidos, ¿ya? Ahora, para partir, antes de entrar en los detalles, uno tiene que decir que, claro, probable y posibles culpables ellos, pero aquí estamos viendo a Osama Bin Laden, pero también es posible que también hayan otros culpables posibles. ¿Cómo los vamos a ver? En el caso de Osama Bin Laden, uno no tiene que olvidar, Eduardo, que Osama Bin Laden fue, primero, prácticamente un agente de la CIA. Durante toda la década de los 70, cuando la Unión Soviética invadió Afganistán, llegó allá con más o menos 200.000 soldados soviéticos a Afganistán. Y Estados Unidos, en plena Guerra Fría, lo que hizo fue, empoderar a Osama Bin Laden para que organizara a todos los mujahidines y talibanes que combatieran contra la Unión Soviética, ¿ya? Los armó no solamente militarmente, sino que también económicamente. De alguna forma, hay una película de Rambo que muestra esta ayuda estadounidense a los rebeldes en contra de la Unión Soviética por allá por los 70. Pero ¿qué es lo que sucedió? Afganistán se transforma en el Vietnam de la Unión Soviética y se tienen que retirar.
Y todos estos Al-Qaeda que había organizado Osama Bin Laden quedaron de alguna forma por ahí dando vueltas En el aire. pero no se desorganizaron, ya no tenían con quién luchar porque el enemigo era la Unión Soviética y quedaron armados. Y aquí uno tiene que decirlo, Al-Qaeda contribuyó en muchas operaciones en favor de los Estados Unidos. Habría que recordar, por ejemplo... Antes de este 11 de septiembre. Antes del 11 de septiembre. Un aliado. Efectivamente, porque habría que recordar, por ejemplo, lo que ocurrió en Yugoslavia. La guerra de Yugoslavia fue apoyada por facciones de Al-Qaeda también, pero después se van a distanciar. En el momento en que se distancian, van a comenzar ahí, mira, Al-Qaeda se va a ir transformando tarde o temprano en todo lo que fue el Estado Islámico, o va a participar también de este Estado Islámico. Es decir, terrorismo financiado por Occidente en Siria y en otras partes también. Ahora bien, después del acontecimiento, a este ex agente de la CIA y amigo de los Estados Unidos, Osama Bin Laden, lo que sucede, se le apunta y se le va a buscar, pero mira, sucede que el 1 de mayo del 2011 nuevamente, el presidente Barack Obama anunció públicamente que había muerto Osama Bin Laden en una operación en Abbottabad, Pakistán, que fue apoyada por el ejército de ese país. Sin embargo, después de esa operación y de ese anuncio de Barack Obama, no hay ningún registro, ninguna fotografía, no se vio el cuerpo, pero sí surgió una película titulada La noche más oscura, que narra la muerte, supuesta muerte de Osama Bin Laden. Vamos a estar atentos a esa situación, seguimos revisando los misterios del atentado a las Torres Gemelas después de 18 años, y esto a propósito del comienzo del juicio para las 5 personas que se consideran responsables de aquel lamentable acontecimiento. Eduardo, entonces, debido a que no hay ninguna fotografía supuestamente de la muerte de Osama Bin Laden, muchos hablan de un gran montaje porque Estados Unidos necesita a alguien a quien culpar, Eduardo. Un chivo expiatorio. Un chivo expiatorio, bueno, apuntaron contra Osama Bin Laden, no se encontró, se hizo una película el año 2012, pero hay mucho secreto y mucha información oculta detrás de esto. Claro. Se habla de un montaje respecto de esta situación y uno lo tiene que decir. Es posible incluso que Osama Bin Laden haya muerto muchos años antes del año 2011, porque una vez, por ahí por el año 2004, lo habrían identificado en una cueva en una de las montañas en Afganistán, momento en el cual Estados Unidos tiró sobre esa montaña la bomba convencional más poderosa de la historia, que prácticamente le generó un terremoto en la montaña. Por lo tanto, es posible que en esa explosión haya desaparecido Osama Bin Laden y que todo lo después haya sido uno de los tantos montajes que ha hecho Estados Unidos a lo largo de la historia. Pero lo que nos convoca, la noticia del momento, evidentemente es que ahora, a 18 años del atentado, Estados Unidos anuncia que va a comenzar el juicio, Eduardo. Exactamente, hablamos de 5 musulmanes, porque yo no sé cuántas personas habrá detenido Estados Unidos en la búsqueda de Osama Bin Laden o aquellos que se consideraron que formaban parte de esta red que produjo estos atentados, los de las Torres Gemelas y también los del Pentágono. ¿Dónde están estos 5 detenidos hoy en día? Se supo que estuvieron durante largos años, ahí lo estamos viendo en pantalla, ¿no? En Guantánamo.
¿Dónde están ahora los 5 musulmanes que serán sometidos a juicio en los Estados Unidos como autores intelectuales de este episodio y, como sabemos, pueden enfrentar la pena de muerte? Efectivamente. Mira, en toda esta búsqueda por los supuestos culpables, se tomaron prisioneros a 1.200 personas, en circunstancias muy cuestionadas, por ejemplo, por las mismas organizaciones mundiales de los derechos humanos. Es decir, sin ninguna autorización, a 1.200 personas se les privó de la libertad dentro de esta investigación por el FBI, por la CIA y otros tantos organismos. Pero después de esos 1.200 quedaron 5 que van a ser sometidos a proceso y que fueron encarcelados en Guantánamo, el centro de detención y de tortura que mantiene los Estados Unidos en la isla de Cuba. Y aquí vemos algunas imágenes. Y me permito señalar quiénes son estos 5 supuestos culpables vinculados a Al Qaeda. El primero, sindicado como el arquitecto de los ataques, se llama Khalid Sheikh Mohammed. Aquí lo estamos viendo, ¿ya? Esta persona fue capturada por la CIA el año 2003. Y por cierto, 2003. Y por cierto, uno lo tiene que señalar, sometido a torturas sistemáticas en Guantánamo. Se dice y se sabe, por lo que han revelado estas organizaciones como Human Rights Watch también, que ha peleado por los mínimos derechos de una persona, que fue torturado con la técnica del submarino. En más de 180... ¿Cuál es la técnica del submarino? La técnica del submarino es una que lo sumergen prácticamente, es un ahogo controlado, ¿ya? 183 veces lo habrían, sometido a esta tortura. Y al mismo tiempo lo mantuvieron, según los archivos que uno maneja, 180 horas despierto. Después de 4 años de tortura, confesó, y confesó, como suele ocurrir en estos casos, que él había sido el arquitecto de todo el acontecimiento y hoy día está siendo sometido a proceso por terrorismo, por asociación ilícita, por financiamiento de terrorismo, etc. Este hombre que estamos viendo acá, y evidentemente arriesga la pena de muerte. El segundo detenido en Guantánamo se llama Walid bin Attash, nacido en 1978 y capturado el año 2003 también, Eduardo, y también evidentemente sometido a tortura en Guantánamo. Esta persona tiene un problema, que tiene un pie cojo y en consecuencia le hicieron unas torturas de mantener un equilibrio que le rompieron los tendones de los brazos. Por lo tanto, después de, todos estos, sometimientos, fue acusado de haber viajado a Malasia en 1999 para observar la seguridad de las líneas aéreas estadounidenses. Y hoy día confesó completamente que había tenido la culpa. El tercero se llama Ramzi bin Lashib, acusado de planificar el septiembre 11 y un vínculo supuesto con los líderes y los secuestradores. Sometido a proceso, supuestamente solicitó el ingreso a los Estados Unidos ese día y fue diagnosticado de trastorno psiquiátrico con delirios de grandeza en la cárcel de Guantánamo. Y los últimos 2, también torturados y todos en Guantánamo, se llama Ali Abdul Aziz Ali Omar al-Baluchi, acusado de facilitar los ataques en septiembre 11 y actuar como mensajero entre Osama Bin Laden y Al Qaeda. Torturado también en lo que se llama la bañera con agua helada, donde, las personas, mira, las torturas a las cuales están sometidas no los matan, entonces los van destruyendo, degradando poco y termina aceptando todo. Y el último, Eduardo, se llama Mustafa Ahmed al-Awassi, supuesto financista de
todo lo que es el atentado. Ahora, doctor Feil, ¿es válido desde esta perspectiva, considerando los principios de derechos humanos y también el ordenamiento jurídico internacional, un juicio contra imputados que han declarado bajo apremios ilegítimos, bajo tortura? Mira, la respuesta, Eduardo, de alguna forma la tienen los amigos en casa. Estados Unidos necesita tener culpables, Eduardo. Desde mi punto de vista, una declaración después de la tortura de 4 años, Eduardo, no es válida. Claro, es muy difícil. Así de simple. Pero una gran misa en escena se está haciendo porque ¿qué es lo que ha sucedido? Estados Unidos y la población de Estados Unidos no cree. Hay antecedentes donde encuestas e investigaciones, mira, en el año 2006, ya el 42% de los estadounidenses no creían la versión oficial. Ya en el año 2006. La versión de que Al Qaeda había estado detrás. Efectivamente. Entonces, después, 56% de la población cree que Bush es deshonesto. Son las encuestas de los Estados Unidos. 44% cree que se usó todo esto para la guerra. Una encuesta de opinión en el año 2006, Eduardo. Que recordemos, no sería novedad considerando la guerra que se hizo contra Irak por la supuesta existencia de armas de destrucción masiva que posteriormente no fueron descubiertas. ¿Cumple el juicio con la imparcialidad que se requiere el derecho y cómo estos hechos de apremios ilegítimos que se dan en un ambiente de extrema seguridad que deberían ser ignotos para la población terminan siendo de conocimiento público? Eduardo, desde mi punto de vista, no cumple con, las mínimas condiciones para un juicio imparcial y objetivo. El debido proceso que sea. El debido proceso. La tortura, es un medio bélico, también va a ser sometido a proceso en la isla de Guantánamo, no en los tribunales de los Estados Unidos. Van a ser sometidos a proceso por tribunal de guerra. Va a haber una selección del jurado que comenzó ahora, esa es la noticia de este 11 de septiembre. Una selección del jurado en Guantánamo. Entonces, tú dices, realmente, frente a todo este escenario, no están dadas las condiciones para un juicio imparcial, sobre todo cuando estos, Al Qaeda en definitiva, y el mundo del Islam, son solamente una cara de este 11 de septiembre, una cara probable y posible de haber estado detrás de los atentados, pero no la única, y tenemos que hablar de la otra cara oculta, Eduardo. Exactamente, también. Porque a lo largo de estos 18 años, muchos investigadores y organizaciones que han analizado el atentado apuntan sus dardos contra el mismo gobierno de George Bush. ¿Es posible que haya sido un autoatentado, como señalan algunos autores? Y si es posible, ¿qué buscaba la administración Bush generando un autoatentado? Es posible, Eduardo, que haya sido un autoatentado de los Estados Unidos y hay mucha evidencia que apunta hacia eso, ¿ya? Particularmente, así como por un lado públicamente se culpa a Al Qaeda, por el otro lado, Eduardo, está lo que se llama un proyecto para un nuevo siglo estadounidense. ¿Qué es? ¿Proyecto para un nuevo siglo? Así se llama, a una verdadera, se le llamó un centro de pensamiento, un instituto de pensamiento de los Estados Unidos, pero que operaba realmente como una sociedad secreta, organizada en 1997 y disuelta el año 2006, vinculada a la mayoría del Partido Republicano y al gobierno de George Bush. Integrantes de todo este proyecto para un nuevo siglo americano, aparte del expresidente de los Estados Unidos, Donald Rumsfeld, exsecretario de Defensa, Dick Cheney, vicepresidente también de aquel gobierno, Jeff Bush, Robert Bork,
Francis Fukuyama en el lado Francis más Fukuyama. efectivamente metido detrás de todo este proyecto, que, bueno, si todo esto es así, Eduardo, es posible que haya, bajo estas evidencias, estado detrás de este supuesto autoatentado. Lo que nos corresponde a nosotros es mostrar el misterio que hay detrás del 11, Eduardo, la duplicidad y la contradicción, los culpables manifiestos y los supuestos culpables ocultos. Y como siempre decimos, al fin y al cabo, la última respuesta la tienen que tener los amigos allá en casa, pero teniendo conciencia de todo lo que ha ocurrido. Ahora, ¿cuál sería la evidencia, no?, que involucraría el proyecto de este, como lo ha dicho, nuevo siglo americano en el 11 de septiembre del año 2001? Partamos entonces precisamente con el derrumbe de las Torres Gemelas. Eduardo, cuando uno se mete a observar, claro, porque primero está el impacto, ¿ya? Y el impacto psicológico mundial que todavía se está recién estudiando, Eduardo, claro, lo que significó. Pero si uno se detiene primero en la Torre Sur, que se desmoronó, mira, no pasó ni una hora, Eduardo, ni 60 minutos, y la torre que fue construida a prueba de choques de aviones se derrumbó en 12 segundos. Pero, como les decía, la Torre Sur fue golpeada a las 9:03 y a las 9:59 se derrumba, Eduardo. Entonces, aquí hay algo que al menos es evidencia para muchos que están pidiendo la revisión de la versión oficial de los Estados Unidos. Porque, según los expertos, estas torres fueron diseñadas para que no se derrumbaran con un choque de avión. Piensa tú también que tenían 200.000 toneladas de acero reforjado, que te aguantaban temperaturas de 2.500 grados. Y cuando uno ve este incendio, primero observen el humo negro. Eso significa que no hay un fuego muy fuerte, ¿ya? Por lo tanto, el grado de temperatura en la Torre Sur se calcula que pudo haber sido unos 500, 600, ya 700 grados. Pero con 700 grados, la torre pudo haber estado incendiándose durante días y días sin que se derrumbara. Si alguien ha tenido la oportunidad de estar en el museo que hay, donde estaban en las bases de las Torres Gemelas, ahí está el memorial que se hizo. Ahora hay unas fuentes de agua y está alrededor de todas las fuentes de agua los nombres de las víctimas. Es bien emotivo el lugar. Pero junto con ello hay un museo que está en las bases y se ven todavía las bases instaladas que sostenían la Torre Gemela. Y claro, entonces cuando uno se empieza a enterar, hay una sala que es muy especial donde se va viendo el proceso de construcción de las Torres Gemelas. Claro, no era un edificio endeble, no era un edificio, una cosita así mal hecha, era un edificio que se construyó en su minuto como un símbolo del corazón financiero del mundo, como es Nueva York. 2 torres iguales, estratégicamente ubicadas por el tema del viento, y las bases que sostenían eso eran muy potentes. Y ahí todavía se puede, bueno, están los carros de bomba, hay mucho material, se puede ver la firmeza con la cual estaban hechas estas torres y que evidentemente contrastan con esto que señala el doctor Fall, de cómo pudo ser tan simple, entendiendo que era la explosión de un avión y todo lo demás, que colapsaran de la manera que colapsaron. 47 pilares de núcleo de acero reforjado en el núcleo de las Torres Gemelas, Eduardo. Y en menos de una hora se derrumban en 12 segundos. La otra torre, la Torre Norte, se derrumbó al cabo de una hora, un poquito pasado de una hora. ¿Y por qué uno dice esto como primera evidencia? Porque en los Estados Unidos aparecieron los ingenieros estructurales, aparecieron los arquitectos y están pidiendo una revisión a todo, y hace ya años, una revisión a todo lo que ocurrió. Tenemos una declaración de estos expertos, escuchémosla, porque ellos son categóricos. Ellos sostienen que es imposible que se haya derrumbado una torre como esta por un fuego. Escuchemos. High-rise buildings
simply do not collapse due to fire. There has never been until 9/11 an experience where a high-rise building that was steel frame completely collapsed. There have been fires burned longer in similar structures without any collapse. Eso que él plantea, claro, incendios similares en estructuras similares y no han generado un colapso. ¿Qué podríamos empezar a establecer desde esta perspectiva? Lo vamos a saber después de la pausa, acá, en Mentiras Verdaderas. Tema apasionante para esta noche de viernes, el comienzo de este juicio contra las 5 personas que están siendo investigadas por los hechos del 11 de septiembre del año 2001 en Estados Unidos, la caída de las Torres Gemelas. Pero planteaba yo cuál es la evidencia que involucraría a este proyecto para un nuevo siglo americano en este 11 de septiembre, porque como veíamos, había de alguna manera una contradicción respecto a la situación de los edificios, respecto a la acción del fuego, la posibilidad de que hayan sido derrumbados estas Torres Gemelas. Porque es un misterio el del colapso del edificio 7, es un misterio que se mantiene hasta el día de hoy, el por qué terminan cayendo de la manera que cayeron estas estructuras. Mira, los 2 edificios grandes, digamos, las Torres Gemelas propiamente tal, cayeron al poco de una hora de un fuego débil de alguna forma y prácticamente en 12 segundos, ¿ya? En la caída se observan incluso algunos bombazos, pero entre los detalles también muy importantes está, para muchos, la clave de toda esta, bueno, de esta conspiración supuestamente vinculado al nuevo, digamos, al proyecto para el nuevo siglo americano, que es el colapso del edificio 7. Amigos y amigas, ustedes saben que el edificio 7 estaba al lado de las Torres Gemelas y no le cayó ni una piedra, pero
apareció en los primeros pisos un pequeño fuego y al cabo de un rato se derrumbó prácticamente como una demolición 5:30 de la tarde. ahí mismo. Entonces, observemos porque ¿qué le pasó a este edificio? Lo derrumbaron desde allá voluntariamente, pero no le cayó nada, no hubo ningún ataque contra ese edificio y sin embargo se derrumbó. Vamos a ver esto que es muy clave para este 11 de septiembre. I'm Steve Barish, founder and president of Barish Architects and Associates, Inc., a 33-year-old architecture, planning, and engineering firm. One of the things that really interested me is how quickly the Tower 7 fell. It fell within 7 seconds approximately from top to bottom. This building was built in the mid-'80s and met all the codes at the time. From about 1965 until about 1985, most of my experience has been in high-rise, multi-story steel buildings. NIST would have us to believe that these was a typical office fire, scattered office fires, if you will, that brought this building down. Since the mid-'60s, I've tried to follow high-rise fires because they're something we worry a lot about as we design these buildings. And I'm not aware of any high-rise building that have come down as a result of fires. The coup de grace for me was when I found out that Building 7 had collapsed later that day, and when I saw Building 7 come down. To me, the fact that it looks like a perfect controlled demolition of an intact building. I mean, that's what I call a smoking gun. Una pistola humeante, interesante el paralelo que hace, claro, con videos que hemos visto hasta la saciedad de estos edificios que caen colapsadamente producto de una detonación programada para hacerlos caer, para hacerlos sucumbir. Por lo tanto, ahí está la evidencia. El que no quiere ver, no quiere ver nomás, Eduardo. Y también uno tiene que, por eso decirlo, nosotros estamos haciendo desde este programa, Eduardo, de lo que estamos haciendo aquí en Mentiras Verdaderas, estamos llevando verdad a un mundo donde no hay verdad y hay mucho control de las voluntades en los Estados Unidos a través de los grandes medios de comunicación masivos, porque te están ahora planteando a los culpables allá, pero hay mucha evidencia contradictoria dentro del misterio del 11 de septiembre. Y así es como, antes de que colapsara el edificio 7, hay testigos que escucharon bombazos, Eduardo. Explosiones. Explosiones que, bueno, terminarían generando todo lo que es, bueno, ese lamentable suceso. Pero ahí está. ¿Cómo se cayó el edificio 7 si no le cayó ningún avión ni nada y con un pequeño fuego cuando no hay ningún edificio en la historia, ni menos los rascacielos que se hayan derrumbado por un fuego? Bueno, es parte de todo esto que es la duplicidad y la contradicción del número 11, pero que nos lleva a un alto nivel del camino espiritual. ¿Qué es lo importante, Eduardo? Todo esto que nos renueve a nosotros con la verdad, a nosotros aquí, a nuestro país. Por algo ahora ando de azul, renovado, Eduardo, para traer algo de amor, de verdad, a un mundo que necesita fe en la humanidad porque la ha perdido. Ahora bien, también existe todo el ataque al Pentágono. Exactamente, pues claro, y otro hecho más que se suscita, y este sí que tiene también varias situaciones que son extrañas, contradictorias o quizás anómalas. Eduardo, si nos detenemos en el ataque al Pentágono que ocurrió a las 9:37 de esa mañana, donde 125 personas murieron. Mira, se dijo que ahí chocó un Boeing 757 con 64 pasajeros. Y cuando uno ve la única imagen, mira, el Pentágono tiene más de 300 cámaras de seguridad, Eduardo. El Pentágono es quizá el edificio sobre tierra, en la superficie, más seguro de todo el planeta. Y uno de los más grandes en términos de metros cuadrados construidos.
Efectivamente. Y cuando uno revisa la única imagen y el único video del supuesto avión chocando, mira, después de 18 años uno puede decir que ahí no chocó ningún avión. E incluso los peritos forenses y los peritos en todos estos acontecimientos tampoco encontraron ninguna caja negra, Eduardo. Y si uno se detiene realmente en lo que quedó del edificio del Pentágono, no se condice con que ahí haya chocado un avión de semejante magnitud. Y lo que es peor también, Eduardo, es posible que en realidad haya sido un misil. Se ha planteado la posibilidad de que haya sido un misil el que haya derrumbado esto. Entonces, saquen las conclusiones y es de esperar. Por ahí vamos a ver algunas imágenes del edificio destruido que, como te digo, no hay ninguna evidencia de que haya sido Ahí se ve una recreación digital de lo que habría sido Ahí está. el vuelo 77 que da contra el Pentágono. Efectivamente. No olvidar también que siempre es bueno recordarlo, pero uno se pregunta cómo es posible que no haya quedado la caja negra. Es decir, la evidencia de todo eso quedó, no sé dónde está, nadie sabe dónde está, y es otro de los motivos de por qué organizaciones de arquitectos, ingenieros, están pidiendo la revisión del proceso dentro de una ciudadanía estadounidense que simplemente no cree en la versión oficial y evidentemente frente a un expresidente que también no lo consideran una persona que haya obrado con mucha verdad. Conocidos ya los hechos, los contextos, el colapso de estas edificaciones y las dudas que han ido surgiendo respecto a cómo se pudo haber llegado a ese momento, hablemos, doctor Fael, lo invito a que pueda explayarse ahora sobre lo que podría ser la evidencia de una conspiración. Evidencia de una conspiración, Eduardo, ¿ya? Hay algunas cosas que puedo decirlas y otras que las reservo en el archivo, Eduardo, muy bien. ¿ya? Pero uno tiene que decir primero, ese 11 de septiembre en las Torres Gemelas trabajaban 5.000 personas, a 2.000 personas se les dio libre. Segundo. 2.000 personas tenían libre ese día. Sí, justo ese día. Que no es lo habitual, que tuvieran libre 2.000 personas de feriado el 11 de septiembre del año 2001. Bueno, extraño. Para muchos dicen que, bueno, se determinó el sacrificio de unos y la salvación de otros. Las personas que estaban en las Torres Gemelas fueron sacrificadas, ¿ya? Durante las semanas previas hay testimonios y suficientes personas que han declarado que se hizo revisión de todos los pisos de las Torres Gemelas, se inspeccionaron con perros y nadie sabía mucho en qué consistía esta inspección durante las semanas previas de las Torres Gemelas. Antes del derrumbe, muchas personas también escucharon bombazos atribuidos a explosiones en los cimientos de las Torres Gemelas. Y están ahí las cosas. Y por cierto, lo que uno no puede mostrar, pero bueno, se ha divulgado y ustedes lo podrán ver en la web, evidentemente, si investigan bien. Ya se han desclasificado algunas fotografías de las personas que habrían puesto las bombas adentro de las Torres Gemelas, Eduardo. Tarde o temprano va a salir la verdad, y está saliendo, Eduardo, porque es parte de los tiempos nuevos que estamos viviendo. Y ahora mismo uno tiene que remontarse también a que cuando colapsa, claro, en la base de las Torres Gemelas, si uno se ve en estos pilares de acero que habían, muchos estaban como con oxicorte. Es decir, parece que los debilitaron para que el colapso sea más fácil en algún momento dado, pero esa es la evidencia que uno tiene. La guinda de la torta se lo puso un investigador de la Universidad de Copenhague, del Departamento de Química de aquella universidad, que en el año 2009 lo que le llegó a ese departamento de química fueron el material del derrumbe.
Entonces le pidieron, por favor, investigue qué es este polvo que cayó de las Torres Gemelas. Y lo que descubrió este investigador junto a un equipo de químicos, que dentro de las Torres Gemelas y en este polvo que había quedado, había lo que se llama nanotermitas. Y las nanotermitas es una mezcla de óxido de aluminio y óxido especial que en el fondo lo que hace es aumentar el calor y produce que el hierro se caliente a temperaturas que bordean los 2500 grados. Recordemos que las Torres Gemelas, el acero aguantaba al menos 1100 grados, las llamas 400, 500. Pues bien, las nanotermitas, es decir, este material que te aumenta el calor para derretir el fuego, te puede aumentar a 2500 grados de temperatura, y fue lo que se encontró en el polvo. Escuchemos lo que dice este investigador y pongan atención, porque él es categórico también. Lo ha sostenido desde ese año 2006, que esto, bueno, fue ocasionado por una mano oculta. Vamos a escuchar. Local scene in Copenhagen, Denmark, and I got involved with a team of scientists, which also counts Stephen E. Jones, Kevin Ryan, etc. A total of 9 people, and in a kind of research investigating the dust from the collapse on south of Manhattan. And in the dust, we found what we characterize as unreacted thermitic material in the shape of some very tiny red-gray chips, which have different properties. Most importantly is they're still reacting, some of them, and in the reaction they produce molten iron, which is the prime indication of a thermitic reaction. And such a reaction can be used to destroy steel structures. First, the ingredients are much smaller, which means they're reacting faster and they are more easily ignited. 2, due to the process of producing nanothermite, you have the option of putting in other stuff, other chemicals, which converts the thermite reaction into an explosive reaction. We do not know which role is played by the red-gray chips that we found in the dust. But we know, and this was already totally clear before we started investigating the dust, that both explosives and incendiaries were used in the controlled demolition of World Trade Center. This is quite obvious because of other observations, the molten iron and other findings in the dust, that both explosives and incendiaries were used. Eduardo, la evidencia y las declaraciones están ahí. Ese día del 11 de septiembre del año 2011, mira, también hay otro gran detalle, el control de los cielos. Y uno tiene que señalarlo. El control de los cielos. ¿Quién manejaba y quién estaba al mando de lo que ocurría en los cielos de los Estados Unidos ese día hace 18 años? Y uno tiene que decirlo que desde mayo del año 2001, el presidente George Bush le entregó el control de los ejercicios
militares aéreos a Dick Cheney. Y ese día estaba implementado al menos 4 programas que se llaman. El primero era el Vigilant Warrior, que era la simulación de un secuestro de un avión comercial. El Vigilant Guardian también, que era una simulación de una guerra aérea de ataque contra los Estados Unidos, todo bajo el control de este hombre en los Estados Unidos. Él también había implementado lo que se llama el Global Guardian, que era un ejercicio para probar la capacidad de respuesta a un ataque nuclear. Y por último, el Tripod 2, que era una simulación de un ataque bioquímico programado para el 12 de septiembre del año 2001. Por lo tanto, lo que ocurrió en los cielos estaba bajo el conocimiento del vicepresidente de los Estados Unidos, ¿ya? Y es ahí donde uno dice, bueno, ¿qué pasó en realidad? Porque, mira, hay otra evidencia y hay testimonios que te señalan que los aviones que chocaron contra las Torres Gemelas, bueno, no parecían ser aviones comerciales de las líneas mencionadas, sino que tenían otras características. Se habla de que incluso fueron reemplazados estos aviones por unos aviones, digamos, telecontrolados, que te habrían generado todo este impacto y toda esta, bueno, esta debacle en los cielos de los Estados Unidos. Por lo tanto, Eduardo, ¿qué es lo que se buscaba detrás de todo esto? Estados Unidos y este proyecto para el nuevo siglo estadounidense, ellos pensaron que, claro, el siglo XX fue el siglo de los Estados Unidos, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría, bueno, muchos éxitos. Después de la caída del muro de Berlín, surge como la posible potencia hegemónica del mundo los Estados Unidos. Por lo tanto, ellos lo que estaban buscando, si es así, o al menos esto es lo que sostiene el proyecto para un nuevo siglo estadounidense, querían la hegemonía mundial de los Estados Unidos durante todo este siglo XXI, a partir de este acontecimiento, porque este acontecimiento, Eduardo, marca lo que se llama también el inicio de una era del caos, el inicio de la era del terrorismo. Por lo tanto, mira, si uno ve lo que significó este acontecimiento, desde que se atacan hasta el año 2017, los ataques terroristas en el mundo aumentaron exponencialmente, de poco menos de 2.000 en el año 2001 a incluso 16.000 ataques anuales. En total, los ataques terroristas en el mundo desde el año 2001, amigos, hasta el año 2017 han sumado la triste cifra de 105.000 ataques terroristas. Es decir, se inaugura una época de desorden, de caos, de lo que se llama la ley patriótica de los Estados Unidos o la doctrina Bush, donde se perdieron las libertades en los Estados Unidos, donde cualquiera puede ser susceptible de ser vinculado y tomado preso por, ¿cómo se llama?, por las agencias de seguridad. Por lo tanto, Eduardo, elementos que uno tiene que poner en la mesa para continuar esta exposición. ¿Por qué es tan importante, doctor Feil, desde esta perspectiva que estamos conociendo esta noche, conocer los patrones de los vuelos de los 4 aviones involucrados en los atentados? ¿Por qué finalmente eso puede marcar una gran diferencia a la hora de establecer los resultados de esta investigación? Los patrones de vuelo de los 4 aviones son clave, porque detrás de ellos está el sello de los autores intelectuales que están detrás de estos fatídicos acontecimientos. Un sello que uno los puede descubrir y que ustedes lo van a conocer. Mira, queridos amigos, los 4 vuelos tienen ciertos patrones que se repiten, Eduardo.
y que te marcan algo muy extraño y que uno lo tiene que poner porque son antecedentes de esta posible o probable conspiración de los mismos Estados Unidos. Primero, los 4 aviones estaban piloteados oficialmente por ex veteranos de guerra. ¿4 aviones? Los 4 aviones, ex veteranos de guerra de los Estados Unidos. En los 4 casos no hubo una mayor resistencia para poder ingresar a la cabina de vuelo. Uno se pregunta, oye Eduardo, si cuando los pilotos cierran la puerta, no la pueden abrir. O sea, no la pueden abrir de afuera tan fácilmente. Pero en los 4... ¿Ese protocolo ya existía? Existía. Y son cabinas selladas, Eduardo. Entonces, uno se pregunta cómo entraron tan fácilmente también. Pero los 4 veteranos de guerra, en las 4 ocasiones entran más o menos fácilmente. Después, en los 4 aviones, Eduardo, ninguno mandó una señal de emergencia de SOS. Ninguno. Después, los 4 aviones apagan el transponder, que se llama. El transponder es un dispositivo que te marca la ubicación en los áreas. Los 4 lo apagaron, por lo tanto, en un momento dado, los 4 aviones desaparecieron del mapa aéreo de los Estados Unidos. Y por cierto, en los 4 casos, realizaron maniobras increíblemente complejas como para pilotos bastante novatos que eran estos supuestos Al-Qaeda a los cuales se les indicó inicialmente y se les indica hasta el día de hoy. Piensa tú que el avión en el Pentágono tuvo que haber planeado prácticamente a 1 metro de altura durante varios cientos de metros para chocar el Pentágono. Entonces, bueno, son cosas que quedan. Y por cierto, coordinación sumamente estratégica en estos 4 acontecimientos, 4 eventos supuestamente dirigidos por Osama Bin Laden desde una cueva en Afganistán o desde el hospital en Afganistán para controlar los cielos del país más poderoso del mundo. Y uno tiene que decir, el poder de los Estados Unidos, si es importante, es porque domina los cielos. Antes eran los mares, ahora son los cielos y supuestamente, bueno, esas son la evidencia, Eduardo. Bueno, después de conociendo este hecho, que sin duda deja una sensación acre al paladar, con mordacidad, tenemos que llegar a las consecuencias, a lo que vino a suscitarse posteriormente. Ocurrió esto y que sin duda cambió el mundo hasta el día de hoy y que sus consecuencias hasta el día de hoy las seguimos percibiendo en lo cotidiano. Primera consecuencia, Eduardo, se aplica la ley Mordaza, la ley Bush, la doctrina Bush en los Estados Unidos, es decir, restricción de las libertades de los ciudadanos estadounidenses. ¿Este es el Patriot Act? Sí. Primera cosa. Entonces, bueno, se pierden libertades en el país supuestamente de la libertad. Incluso un expresidente dijo que Estados Unidos prácticamente vive en una dictadura. Aquí está, bueno, el personaje en cuestión. Que el mundo era el lugar más seguro después del 11 de septiembre. Claro. Después, no solamente se inicia la guerra contra el terrorismo que ha aumentado exponencialmente los actos terroristas en el mundo, sino que también, bueno, se atacó a Afganistán. Y evidentemente con el ataque a Afganistán de los Estados Unidos, bueno, se va a controlar todo, también las plantaciones de opio dirigidas a China. Y tercera consecuencia importantísima, y esto uno se tiene que detener, Eduardo, porque comienza una política de mentiras sistemáticas del gobierno de George Bush apuntando contra Irak como supuestos poseedores de armas de destrucción masiva. Y uno lo tiene que señalar porque se le midieron y se le observaron 935 mentiras del gobierno de los Estados Unidos
232 declaraciones de Bush falsas sobre las supuestas armas de destrucción masiva que tenía Irak. En el caso de Colin Powell, 244 mentiras, Dick Cheney y otras tantas. Por lo tanto, política de mentiras sistemáticas. Escuchemos cómo hablaba en aquel entonces George Bush como consecuencia del ataque a las Torres Gemelas. Vamos a escucharlo. I take the threat very seriously. I take the fact that he develops weapons of mass destruction very seriously. I remember the fact that he has invaded 2 countries before. I know for a fact that he's poisoned his own people. He doesn't believe in the worth of each individual. He doesn't believe in public dissent. El universo guarda grandes enigmas, misterios de todos los tiempos que quedan en medio de pueblos que pasan y civilizaciones que se derrumban. Este viaje a los secretos rincones de nuestro mundo es peligroso, pero los misterios de la humanidad nos llaman y definen qué es lo que somos. Ustedes deciden qué es lo real. Dr. File. Eduardo, si el ataque a las Torres Gemelas significó la supresión de las libertades, el aumento del terrorismo, todos perdimos, Eduardo. Por lo tanto, y si le sumamos una política de mentiras sistemáticas que va a terminar en la guerra de Irak. Escuchemos lo que dice, por cierto, Dick Cheney, también otra mentira sobre estas armas de destrucción masiva, pero es bueno escucharlo porque es lo que se le está diciendo a todo el mundo y lo que justificó después 1 millón de muertos en Irak y la destrucción de ese país. Escuchemos lo que dijo Dick Cheney. But we must remember that inspections are not an end in themselves. The objective has to be disarmament, to compel Iraqi compliance with the UN Security Council resolutions that called for the complete destruction of Saddam's weapons of mass destruction and an end to all efforts to develop or produce more chemical, biological, or nuclear weapons. Simply stated, there is no doubt that Saddam Hussein now has weapons of mass destruction. There is no doubt that he is amassing them to use them against our friends, against our allies, and against us. Eduardo, que esto no nos sorprenda. Hace pocos meses estuvo en nuestro país Mike Pompeo, ex de la CIA, bueno, director de la CIA, y lo dijo públicamente en nuestro país riéndose. Lo dijo. Nosotros mentimos. Mentimos para lograr nuestro objetivo. Es decir, ni siquiera ahora tienen que ocultarlo. Pero son mentiras y así como allá ellos dicen mentiras, nosotros acá decimos la verdad para traerle esperanza y recuperar la fe en la humanidad. Pero no así lo que dijo particularmente Donald Rumsfeld. Eso le iba a decir. Donald Rumsfeld también se mandó unas declaraciones en aquel entonces que eran impactantes. Vamos a escucharla. A ver. The United States knows that Iraq has weapons of mass destruction. Any country on the face of the earth with an active intelligence program knows that Iraq has weapons of mass destruction. Una conferencia. Ahí está las declaraciones de Donald Rumsfeld, también en el contexto de esta sarta de mentiras que contribuyen sin duda a aquellos que creen en la teoría de la conspiración, en lo que ocurrió aquel 11 de septiembre del 2001. La evidencia está ahí, Eduardo. Estados Unidos, llegado a este punto, va a someter a proceso a personas que se les torturó, porque también necesita para ellos, digamos, mira, crear una realidad. Crear una realidad que, bueno,
permite el control de las voluntades de las personas, sobre todo en los Estados Unidos, un imperio en guerra permanente. Tantas cualidades, y esto que nos muestra, Estados Unidos como civilización es gigantesca, lo hemos dicho, nos ha entregado la visión del universo con un desarrollo material gigantesco, bellísimo materialmente Estados Unidos, pero humanamente destruidos, Eduardo, porque se sostienen solamente en el poder material, sostienen, bueno, todas estas barbaridades contra el mundo entero. Es tiempo que esto nos sirva a 18 años de este acontecimiento para ir descubriendo que aquí hay un camino espiritual gigantesco, Eduardo, al ver que el 11 tiene dos caras, dos momentos, dos visiones para recuperar a la humanidad, Eduardo. Lo que nosotros hacemos acá es poner la evidencia que existe, pero bueno, que es complejo también. Sin embargo, del momento en que uno está entregando esta información, podemos tener algo de esperanza para el futuro, Eduardo. La esperanza, que es lo más importante siempre desde la perspectiva del relato de los hechos que nos trae el Dr. Feil, que nos da una mirada distinta. No nos gustan siempre las versiones oficiales, nos gusta que haya disenso en las perspectivas para poder establecer un juicio más original, ¿no? Y que nos cause que nos cause más sentido. 11 de marzo del año 2021, entiendo, empezará este juicio, falta todavía, pero se ha conocido ya la fecha para estas 5 personas investigadas, Dr. Feil. Así es. En el cierre final, solamente decirlo que, bueno, la verdad nos hace libres, y para todos los amigos les aviso que mañana tengo, por cierto, una conferencia, toda la información www.academiadocfiles.com. Vamos a hablar todo sobre Jesús. Bueno, hoy día mismo sábado. Al mismo tiempo, Eduardo, decir que todo esto que parece tan oscuro, que evidentemente cambió una era, que pretendió instalar un nuevo orden mundial y que, bueno, lo ha estado haciendo, al mismo tiempo reconocieron todo este proyecto para el nuevo siglo americano, reconocieron que habían fracasado, Eduardo, y que todo es proyecto para poner a Estados Unidos como esta potencia moral, militar, económica, hegemónica en el mundo, desde el año 2008 particularmente, fracasó. Por lo tanto, Eduardo, hay esperanza. Le salieron al paso a Estados Unidos producto de esto. Rusia, le salió al paso China, por cierto, Turquía también le salió al paso, y ahora Estados Unidos está pagando las consecuencias de haber querido ser el patrón del mundo. Dr. Feil. La academia busca el cultivo de la sabiduría y la evolución de la conciencia, y está compuesta por 4 escuelas: la escuela de los 8 enigmas, la escuela de las 8 culturas, la escuela de las 8 fuerzas y la escuela de los 8 milagros. Las 4 escuelas se relacionan entre sí, al igual que las 8 disciplinas de cada una de ellas. Entre el 8 y el 4 se da la cuadratura del círculo de la sabiduría. Inscríbete en www
academia.university. Nos vemos en la academia.